Para la primera semana del mes de diciembre del proyecto EMAD Hidalgo Primaria para quinto grado tenemos la lección número 9, cuyo título es Conversiones con múltiplos y submúltiplos del metro, litro y kilogramo. El Sistema Internacional de Unidades establece un patrón para medir cualquier fenómeno, cuerpo o sustancia. El metro y el kilogramo son unidades básicas correspondientes a las magnitudes de longitud y masa, mientras que el litro es una unidad derivada. Para esta actividad vamos a ver que los múltiplos se obtienen multiplicando las unidades por 10, que significa deca, por 100 hecto o por 1000 kilo, es decir, se aumentan ceros a las unidades del factor por el que se multiplique. Por lo tanto, los múltiplos son una cantidad mayor a la original. Los submúltiplos se obtienen dividiendo la unidad entre 10 deci, entre 100 centi y entre 1000 mili. Es decir, el punto decimal se recorre a la izquierda tantas posiciones como ceros tenga el divisor. Por lo tanto, los múltiplos son una cantidad menor a la original. Empecemos la actividad llenando esta tabla, la cual para ello ya tenemos este diseño y lo único que vamos a pedir al alumno es que ahorita vamos a trabajar con lo que viene siendo la unidad de masa, que es el gramo. Si colocamos unos primero en las diagonales que están en amarillo, obtenemos este formato, unos en cada celda que está en la diagonal. Y para ello vamos a llenar las demás celdas tomando en cuenta lo que acabamos de describir, que en este caso si quiero ir de una unidad mayor a una unidad menor, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10 cada vez. En este caso la fórmula sería igual en la celda D4 igual a el dato anterior multiplicado por 10. Doy enter y quiere decir que un kilogramo tiene 10 hectogramos. Damos clic a la celda D4, vamos a la cruz negrita y copiamos el formato a la derecha hasta concluir con la fila. Y veríamos que efectivamente se cumple, que un kilogramo es igual a 10 hectogramos y es igual a 100 decagramos. Y equivalente a 1000 gramos a 10.000 decigramos a 100.000 centigramos y a 1.000.000 de miligramos. Lo mismo haríamos para las demás celdas. Diríamos, si tengo un hectogramo, pondría yo igual en la celda E5, igual al anterior, multiplicado por 10. Doy enter, lo seleccionamos y con la cruz negrita iríamos hasta cubrir la fila. Y tendríamos lo mismo. Y haríamos lo mismo para cada uno de ellos. Una forma de facilitar esto es seleccionar, por ejemplo, la celda E5, pongo control C, voy a la celda F6, pongo control V, lo selecciono y copio el formato hacia la derecha. Voy a la celda G7, control, y tendría yo que hacer lo mismo. Sería, o podría, vean, seleccionar estas dos celdas y copiar el formato hacia la parte de abajo. Selecciono estas dos, con la cruz negrita copio y hago lo mismo hasta llenar esta pirámide que tenemos aquí escalonada. Para llenar las otras celdas, lo que tengo que analizar con los alumnos es reflexionar que si voy a ir de una unidad menor a una unidad mayor, en este caso sería dividir entre 10 en lugar de multiplicar por 10 como lo hicimos en la parte de arriba. Por lo tanto, observen, selecciono la celda H10 y digo igual al que está a la derecha y 10 entre 10. Doy enter, selecciono y copio el formato
y lleno a la izquierda la fila. Para poder llenar los espacios que siguen en la parte de arriba, selecciono los que están al mismo nivel y copio el formato hacia arriba. Y observen que se va cubriendo y llenando de acuerdo a la característica que tenemos en cada uno de los ejercicios. Por lo tanto, se cumple de que un gramo es la décima parte de un decagramo, la centésima parte de un hectogramo y la milésima parte de un kilogramo. De esa manera tendríamos ya llena la tabla y ya podemos contestar cada una de las preguntas o cuestionamientos que se hacen. Lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir en donde corresponde. Ejemplo, ¿cuántos metros tienen 3 hectómetros? Entonces lo que tendría que hacer el alumno es ir a la celda en amarillo correspondiente al hectómetro, ponemos el número 3, damos enter y automáticamente tendríamos que cambiar las unidades. Y una forma de hacerlo es la siguiente. Voy a la celda B3 y si estoy hablando de unidades de longitud, tengo que anotar aquí la palabra en la celda B3 metro y vean que al dar enter automáticamente cambia a las unidades correspondientes. Por lo tanto, 3 hectómetros equivale a 300 metros. Y vemos que la posición se tuvieron que agregar 2 ceros a esta cantidad. ¿Cuántos decámetros hay en 60,000 centímetros? Entonces me voy a donde está la celda de centímetros y anoto 60,000, ahí está, y doy enter y automáticamente me voy sobre esa misma fila y diría yo que 60,000 centímetros corresponde a 60 decámetros. Por lo tanto, con esta tabla podemos darnos cuenta de la gran flexibilidad que tiene para poder contestar lo que está en la página 50, 51 y 52 del libro de MAT de quinto grado. Lo único que tiene que hacer el alumno es pasar de cada una de las unidades correspondientes, que viene siendo el metro, como ya lo mencionamos, puede ser el gramo, que ya lo habíamos visto en un inicio, o en todo caso escribir la palabra litro, que sería la unidad correspondiente. Por lo tanto, también aquí tenemos que un litro le corresponde a 10 decilitros, a 100 centilitros y a 1000 mililitros, o un litro corresponde a una décima de un decalitro, a una centésima de un hectolitro o a la milésima parte de un kilolitro. Por lo tanto, esto me permite poder analizar las diferentes unidades o conversión con múltiplos y submúltiplos del metro, litro y el kilogramo. Con esto terminaríamos esta primera parte de la semana número 1 del mes, primera semana del mes de diciembre para el proyecto EMAT quinto grado. Para la segunda parte de la primera semana del mes de diciembre del proyecto EMAT Hidalgo primaria quinto grado, tenemos la actividad titulada Factor constante de proporcionalidad. El factor constante de proporcionalidad es el cociente de la comparación entre dos conjuntos de cantidades y puede ser un número entero, decimal o una fracción. Si al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción, se conoce como proporcionalidad directa. La constante de proporcionalidad es el número por el que se deben multiplicar los valores de una columna para obtenerlos de la otra. En el ejemplo que tenemos en el libro, tenemos kilogramos de jitomate y su costo por esa cantidad de kilogramos. Lo que podemos hacer es encontrar esa constante de proporcionalidad, que en la celda B3 vamos a escribir la palabra factor.
Damos Enter y para poderlo obtener ponemos en la celda D4 igual a el costo, que es C4, entre la cantidad de kilogramos, que es B4. Damos Enter, me da 18, quiere decir que cada kilogramo costaría 18 pesos. Le damos doble clic a la cruz negrita y obtenemos que hay una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, su representación gráfica la podemos hacer para poder visualizar de que es una proporcionalidad directa. Seleccionamos desde la celda B3 hasta la celda C8 y le ponemos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción. Y aquí tenemos efectivamente su representación gráfica, que si la prolongamos pasaría por el origen. Nos vamos a pegamento, que es la otra tabla que aparece en el libro, y tenemos que aquí también nos dan ya la cantidad de pegamentos que hay en cierta cantidad de cajas de pegamento. Para ello nos vamos a la celda D4, escribo nuevamente la palabra factor, doy Enter y diríamos igual a la cantidad de pegamentos entre las cajas de pegamentos. Y por un cálculo mental nos daríamos cuenta de que efectivamente cada caja de pegamento tendría 6 pegamentos. Lo seleccionamos y le damos doble clic y obtenemos que hay una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, su representación gráfica debe de ser, si seleccionamos desde B3 hasta C8, insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, su representación es una línea, un segmento de línea recta que si la prolongamos pasaría por el origen. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Nos vamos a los vasos y escribimos de la misma manera aquí, de acuerdo a la información que tenemos. Vamos a ver si es una proporcionalidad directa. Escribimos factor, ponemos nuevamente igual a la cantidad de vasos entre la cantidad de paquetes. Damos Enter y quiere decir que en el primer ejemplo, en el primer caso, cada paquete tendría 15 vasos. Lo seleccionamos, le damos doble clic a la cruz negrita y obtenemos que los demás son diferentes. Por lo tanto, con esta información, estas cantidades no son directamente proporcionales. Lo podemos representar gráficamente y darnos cuenta de ese detalle. Seleccionamos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y vean que todo va bien excepto al principio, que si ahora nosotros prolongáramos este segmento no pasaría por el origen. Una forma de darnos cuenta y corregir esta información es que en el primer caso solamente hay 15 vasos por paquete y en los demás hay 25 por paquete. Entonces corregimos el primer caso y la celda C4, en lugar de 30 escribimos 50 y vean cómo la gráfica se va a modificar automáticamente. Vean, se corrige y por lo tanto ya hay una proporcionalidad directa. Nos vamos con los últimos ejercicios, donde aquí la intención es saber con un cálculo mental rápido cuál es el precio unitario. En este caso, el que ya viene contestado es que si tenemos cantidades del 1 al 5 en forma consecutiva, el precio de las paletas sería de 6, por 2, 12, por 3 paletas 18, 4 paletas 24 y 5 paletas 30 pesos. Si sabemos el precio de un refresco que cuesta 6.50, entonces ¿cuál es el costo de las demás cantidades? Lo único que hacemos es decir igual a el precio unitario, que es D4, y le pulsamos en la computadora F4 para que le ponga signo de pesos antes y después de la letra, y es que el precio unitario tendría que quedar constante por la cantidad, que en este caso es B5, ese queda así sin el signo de pesos. Damos Enter. 2 refrescos me costarían 13 pesos, lo seleccionamos y le damos doble clic y tendríamos ya las demás cantidades. En el siguiente caso tenemos el precio de papas, que por 3 paquetes me costarían 27.90. Eso quiere decir que un paquete, un cálculo mental, si dividimos 27.90 entre 3, me va a dar que es 9.30. Ponemos aquí
9.3, damos Enter y ya tendríamos el precio unitario. Por lo tanto, hacemos lo mismo, ponemos igual a el precio unitario E4 con F4, con la tecla F4 para que me dé el signo de pesos, multiplicado por la cantidad. Damos Enter, lo seleccionamos y le damos clic sostenido hasta llenar la tabla y tenemos las cantidades. En el último caso, el precio de chocolate, por 2 chocolates pago 5 pesos, entonces por un chocolate pagaría 2.50, doy Enter, pondría yo la fórmula nuevamente, que sería el precio unitario, en este caso es F4, pulso la tecla F4 para el signo de pesos, multiplicado por la cantidad. Doy Enter, lo seleccionamos y le damos doble clic y ya tenemos la tabla completa. Para poderla graficar, vamos a pulsar desde B4, no desde B3, desde B4 hasta el último valor, porque vamos a hacer 4 gráficas. Entonces seleccionamos esta información desde B4 hasta F8 y ponemos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción. Y vean que esta sería la representación gráfica del caso que tenemos. Y podemos darnos cuenta que todos son segmentos de línea recta, los cuales al prolongarse pasarían por el origen. ¿Cómo sabríamos a cuál corresponde cada una? Solamente por la pendiente que tiene o la inclinación. ¿Cuál es el que representa esta serie 4 que me aparece aquí? Pues el que tiene el mayor precio serían las papas, después le seguirían el refresco, que sería la serie 3. Este sería las paletas y finalmente los chocolates. Con eso estaríamos concluyendo la segunda parte de la primera semana del mes de diciembre del proyecto EMAT Primaria Quinto Grado.